se refieren a tiempos lejanos uno del otro, pero van armando una cadena que termina en la encarnación del Hijo de Dios. Si nos fijamos en la primera lectura del libro de Samuel, David, después de haber terminado de unificar ese reino, que era la primera vez que todo Israel y Judá estaban en un solo reino y gozaba de gran paz porque tenía mucho poder, en ese momento se acordó de Dios y quiso hacerle un templo sólido, grandioso, que respondiera a todo ese poder que había adquirido. Pero Dios se le contesta de otro modo. Hay dos razones por las cuales Dios no permite que David construya el templo. La primera es para demostrar que el dueño de la historia es Dios. Ahí le va contando Dios a David todo lo que le ha hecho desde cuando el niño lo sacó de en medio de las ovejas para convertirlo en un rey. Y de ahí luego viene la promesa de que el reino continuará a través de los siglos. Entonces vemos como Dios está reivindicando para sí ser Él el dueño de la historia, no es un hombre. Hay una segunda razón por la cual Dios no quiso que David le hiciera el templo, porque David tenía las manos manchadas de sangre. Era sangre de su enemigo, por supuesto, pero Dios no ama la sangre. Así que a pesar de todo el amor que le tiene a David, no le permite que construya el templo. Solo un hombre pacífico como Salomón será el encargado de levantar el templo en donde todo el mundo viene a dar gracias y a orar a Dios. Pero al mismo tiempo que no le permite crear el templo, le hace una promesa. Tu reino durará para siempre, tu reinado es eterno. Evidentemente, aquí Dios está sobreponiendo dos realidades. Una física, cuando está hablando de David real, pero la otra mística, cuando dice que ese reinado va a ser eterno. Por un lado, cuando leemos el Evangelio de Lucas, y cuando el ángel le dice que tendrá un hijo, eso será de la estirpe de David. Así que el ángel viene ahora a enlazar la promesa del libro de Samuel que Dios hizo a David con la realidad. Pero esa realidad es totalmente diferente. Es la realidad del Hijo que se va a encarnar, del Hijo de Dios. Y sin embargo Dios no se contradice, porque tanto la Virgen como San José eran descendientes de David. Y entonces tenían el derecho de decir que Cristo nacía como hijo de David para realizar la promesa. Lo que Dios había prometido hace más o menos unos 800 años antes, ahora se cumple. Sigue Dios coherente con esa protección de David, pero ya no es el David real, ya es el David místico, ya es el fundador de la devoción y el amor a Dios. Y ese amor a Dios en un culto al Dios único no va a cambiar, se perpetuará para siempre. Y entonces la próxima etapa es la venida del Hijo de Dios a través de María. Vemos cómo está todo enlazado, la historia de la salvación, desde la promesa antigua hasta la realidad de la Virgen María. A confirmar este hecho, también la carta a los romanos. Cristo, conforme a la revelación
cumplimiento del designio eterno de Dios ha quedado manifestado por la Sagrada Escritura, para traer a todas las naciones la obediencia a la fe. Como ve, aquí San Pablo acepta la revelación del Hijo de Dios, pero acentúa la promesa de atraer todas las naciones, la universalidad de Cristo. Cristo vendrá como Hijo de David, pero la tarea de Él será para todos los pueblos, para convertir a todas las gentes. Ve cómo se están mezclando las profecías desde un mundo real a un mundo que es construido por Dios, que es el mundo de la fe, el mundo en que todos los hombres están puestos a una prueba de aceptar o no la fe. Y si la aceptan, incorporarse a ese Cristo, para que Cristo sea el Dios, el Rey que salva a toda la humanidad. Y una idea más, fijándonos en esta meditación de la Virgen María, esa aparición del ángel. Realmente dentro de 8 días estamos festejando el nacimiento. Eso se va a realizar en Belén. Y será el momento en que el Hijo de María entra a nuestro mundo, empieza a respirar, a vivir entre nosotros como una criatura real. Por ahora no, estamos todavía en Nazaret. La Virgen es la privilegiada. Ella fue preservada del pecado original. Es totalmente santa. Además conoce las Escrituras. Está totalmente identificada con esta historia de salvación. Y vive en Nazaret, en su humilde celda, allá en la casa que ahora está como templo de la Anunciación. Y ahí es donde llega el ángel para anunciarle. ¿Qué es lo que le va a anunciar? Eso es realmente el momento clave, porque la Navidad será una revelación hacia afuera, pero aquí es el momento del gran misterio. Dios ha establecido que bajará sobre la tierra y se lo dice claramente. El ángel le habla y le dice: vas a concebir, a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. No le pide permiso a la Virgen, le dice simplemente: este es el plan de Dios y tú vas a realizar eso. Eso para empezar. Sin embargo, a pesar de esa determinación, que Él será grande, será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, por lo tanto la engancha con la historia de David y de la salvación. Pero en ese anuncio todavía le falta algo, y eso se revela con la pregunta de María, un poco asustada, no pudiendo comprender ese misterio así de un minuto a otro, frente a la gran presencia de Dios que llegó a ella como ángel, como mensajero, a llevarle esa palabra. Evidentemente la Virgen estaría sumamente sorprendida, y entonces la pregunta: ¿cómo podrá ser? Puesto que yo no conozco varón. Esta es la traducción exacta, que la han cambiado un poquito, diciendo que va a permanecer virgen. No, ella dice: no conozco varón. Así que esa cosa, ¿cómo se va a realizar? Esa pregunta era importante para que el ángel luego le diera la explicación. El Espíritu Santo es el que opera en usted. ¿Por qué? Porque las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, decretaron aceptar el ofrecimiento del Hijo, y que ese Hijo
se rebajara, llegara a la condición humana. Fíjese, toda la explicación que le da el ángel, él lo dice de una manera muy elegante. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y entonces será todo un gran misterio que opera Dios dentro de uno, pero ya es el efecto del decreto. Ya Dios estableció, ya el Padre y el Espíritu están de acuerdo para que el Hijo se encarne y el Hijo se humilla. En ese momento, la humillación de Cristo es más grande todavía, porque ya el Padre expresó su voluntad. Ella será la madre del Redentor, pero en ese momento depende de que ella lo acepte. Es otra humillación. El Hijo de Dios, para poder realmente entrar a ese mundo, pide permiso a una criatura humana que es la Virgen María. Eso tenemos que meditarlo profundamente para identificarnos con ese gran misterio. Ese es el momento en que Dios declara y establece su encarnación. Y de ahí empieza ya en el seno de la Virgen a desarrollarse el misterio del Hijo de Dios. En ese momento, en la ciudad de Nazaret, es cuando Dios se ha encarnado. Después vendrá el nacimiento, al cabo de unos meses, pero el momento terrible para Dios que se hace nada dentro de la naturaleza humana. Y ese momento maravilloso para la humanidad, que a través de la Virgen María toma contacto con la divinidad, a través del Espíritu Santo. Eso es el momento del gran misterio de la encarnación. Pidámosle al Señor seguir meditando en esta semana que nos queda delante el gran misterio para poder penetrar con nuestro espíritu en esta revelación. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Y por qué el Espíritu Santo se prestó a hacer esa obra de transformación de una criatura para que empiece a nacer en ella el Hijo de Dios? Todo lo que hemos meditado antes de David y de ser de la esterpa de David y luego de ser un reino que no va a terminar nunca, eso es un adorno. Pero la esencia de ese momento es el decreto de Dios que Cristo nazca por obra del Espíritu en el seno de María. Pero él tiene que esperar el momento que ella dice: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Exactamente lo que ella pide, esa revelación. Entonces ya aquí tenemos la voluntad divina que decreta la encarnación y la voluntad humana de la Virgen María se juntan. Porque ella dice, soy la esclava del Señor, y luego agrega, cúmplase. Es como una orden, es como una integración. Ella solo es un ser humano, pero ella dice, cúmplase en mí, realícese este misterio. Esa es realmente la colaboración entre Dios y el hombre, entre la Virgen María y el Espíritu Santo. Ese es el momento que nosotros tenemos que adorar, agradecer, alegrarnos por ese gran misterio que se realiza en ella, y de ahí arrancar para llegar luego hasta el nacimiento de Cristo, que viene a vivir como uno de nosotros. Alabado sea Jesucristo.